Cordiales y atentos saludos a todos los amigos que se integran a la señal de semanario El Observador. Hoy estamos con un nuevo programa de Mirada Analítica, un espacio para el análisis y la reflexión de distintos temas. En esta oportunidad vamos a abordar algo que es sumamente interesante para todos quienes hacemos periodismo, comunicación social, como es el rol justamente del periodismo en tiempos de la infodemia y de las noticias falsas, también conocidas como fake news. Tenemos dos invitados de lujo a quien damos la atenta bienvenida. Para mí realmente es un gusto estar en medio de dos colegas a quienes expreso mi admiración sincera. Y les vamos a presentar en estos instantes a nuestros dos invitados. Se encuentra desde la ciudad de Cuenca, en línea, la magíster Mijaela Abadín. Ella obtuvo una licenciatura en periodismo en la Universidad de Zaragoza. También tiene una maestría en comunicación audiovisual con mención en narrativa de ficción por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Dentro de su trayectoria también tiene estudios superiores con un masterado en antropología de lo contemporáneo por la Universidad de Cuenca. Una amplia experiencia en instituciones públicas y privadas. Su último trabajo fue en calidad de coeditora de diario El Tiempo. Actualmente también es la vicepresidenta de la Unión de Periodistas de la SUAY. Nuestro segundo invitado es el magíster Javier Salinas, comunicador social con 15 años de trayectoria de labor periodística, experiencia tanto en medios televisivos, radiales e impresos. Ha desplegado su labor profesional en varias entidades públicas en calidad de director de comunicación. Cuenta con estudios de cuarto nivel en comunicación corporativa y responsabilidad social. Es en la actualidad el director general de Radio Mocagua 93.9 FM, la propuesta renovada de la difusión de la Amazonía. Vamos a darle el paso a cada uno para su saludo correspondiente y luego entrar en materia. Empezamos con las damas. Mijaela, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Hola Gustavo, qué gusto, muy buenos días. Un saludo y un gran abrazo de aquí de Cuenca. Hoy hace un poquito de frío, pero aquí estamos. Qué gusto también saludar a Javier. Hace mucho que no mantenía una conversación de tan alto nivel con colegas tan queridos. Muchísimas gracias de nuevo, reitero mi agradecimiento por participar en tu programa. Gracias, Mijaela. Damos el paso para su saludo inicial a nuestro otro invitado, el magíster Javier Salinas. Saludos cordiales, gracias a Semanario El Observador por la oportunidad que nos brindan de ser parte de esta interesante iniciativa, de contribuir con nuestro análisis, nuestra reflexión, y a Gustavo por hacer esta iniciativa que las redes sociales también nos permiten y que gustosos estamos también desde nuestra óptica, desde nuestra experiencia, a aportar esta iniciativa que ustedes la han denominado Mirada Analítica y que la vemos con buenos ojos, que esto sirva para contribuir, sobre todo en estos tiempos donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que tomar muchas acciones para proteger, primero que nada, la salud. Segundo, para decidir el futuro de quienes van a llevar hacia adelante el proceso de gobernabilidad. Y tercero, para que nuestra sociedad siga creciendo, pero en el afán de mejorar nuestras relaciones. El rol del periodismo en tiempos de infodemia y noticias falsas, también conocidas como fake news, es el tema central que vamos a desarrollar en estos instantes con nuestros invitados. Y debemos manifestar en la parte introductoria que infodemia se refiere a las noticias falsas que circulan rápidamente, especialmente a través de las redes sociales, donde han encontrado su hábitat tan rápido como cualquier virus, como el COVID-19, así de rápido están circulando estas noticias falsas. No es un fenómeno nuevo, pero durante la cuarentena, durante esta época de pandemia, como que se ha puesto en evidencia aún más, sobre todo en nuestras ciudades y en nuestro país. Debemos manifestar también que antiguamente el mundo sufría de falta de información. La gente no sabía de lo que pasaba en su propio país.
los tiempos y realidades han ido cambiando, el avance de la tecnología en las denominadas TICs, tecnologías de la información y comunicación, y hoy sufrimos, pero de lo contrario, es decir, hay una sobreabundancia de información. Con este antecedente, quiero preguntarle a la magíster Mijaela Abadín, ¿cuáles son las lecciones, los aprendizajes que nos han dejado en estos meses dentro del ejercicio periodístico que usted lo ha venido realizando? Mijaela. Gracias, Gustavo. Antes me gustaría introducir este tema. Quería comentar que cuando la antropología se propuso realizar unos estudios comparativos de las pocas culturas primitivas que aún quedan en el mundo, descubrió algo inesperado. Básicamente, todas las comunidades tribales, desde las más aisladas de África hasta las que habitan en las distintas islas del Pacífico, comparten la misma definición de noticia. Es decir, en todas ellas hemos encontrado el mismo tipo de rumores y de chismes de sociedad. Es más, los mensajes encargados de recoger y transmitir estas noticias poseen las mismas cualidades. Son las personas capaces de recorrer a toda velocidad hasta la aldea más próxima, reunir toda la información relevante y reproducirla con cierta exactitud. Pues los historiadores han llegado también a la conclusión de que las características que hacen que un hecho sea noticiable se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Y es verdad, esto no ha cambiado hasta el día de hoy, incluso en la pandemia. Yo digo que algunos han olvidado que el periodismo o que la periodista es la persona que vive, aplica y comparte los principios del periodismo, que tiene como primera obligación la verdad, que debe lealtad ante toda la ciudadanía y que mantiene su independencia frente a sus fuentes, que ejerce un control independiente del poder y en este trabajo aplica el método de verificación de noticias. Todo lo demás no es periodismo. Hemos visto que y durante todo este tiempo, incluso en estos 5 o 6 meses que llevamos, ¿no?, desde marzo de pandemia, las noticias han satisfecho ese impulso básico del hombre. Las personas tienen una necesidad intrínseca, un instinto de saber que no se circunscribe a su experiencia directa, es decir, quieren conocer lo que no se puede ver con nuestros propios ojos y que eso no nos proporciona seguridad, ni poder, ni confianza. Y cierto autor, por mi experiencia y por mis estudios de antropología, lo han denominado el deseo de conciencia del ser humano, del hombre. También quería comentar que podríamos llamarlo ese instinto de estar informado, y lo hemos visto ahora con la pandemia, ese miedo que hemos sufrido todos. Necesitamos información para vivir la vida para protegernos de todo esto que tenemos alrededor, para identificar a nuestros amigos y enemigos. Y por eso nos importa tanto esa esencia de las noticias y del propio periodismo. Tiene gran importancia para nuestra calidad de vida y para nuestro pensamiento y para nuestra cultura. Y como periodistas nosotros nos hemos dado cuenta, como periodistas, como lectores, como audiencia, nos hemos dado cuenta que necesitamos ese algo que nos da la sociedad, pero también nos hemos dado cuenta que esa información tiene que ser independiente, tiene que ser veraz, tiene que ser exacta, tiene que ser ecuánime y que todo ciudadano necesita ser libre. Excelente sus definiciones, Mijaela. Usted ha mencionado algunas cosas interesantes que podríamos resumir en el hecho de que todos los seres humanos somos seres sociales, estamos siempre ávidos y buscando información, y es misión del periodismo proporcionar esa información buscando siempre la verdad, pero a veces la realidad es más compleja de lo que se puede ver inicialmente, y la verdad también se compone de varios frentes, es como un prisma que tiene diferentes caras. ¿Cómo manejar esta situación dentro del periodismo, Mijaela? Claro, es importante, muy importante cumplir, o sea, como periodistas debemos cumplir una tarea y ser fieles a lo que nos han enseñado en la universidad. La primera obligación del periodismo es la verdad, por encima de todo.
La segunda, el periodista debe lealtad a los ciudadanos. Un periodista nunca debe olvidar eso. También su esencia es la disciplina de verificación. Siempre, siempre, siempre se debe verificar una información, una noticia. También debe mantenerse independiente con respecto a aquellos de quienes informa. También debe ejercer un control independiente del poder. Debe ofrecer un foro público para la crítica, el comentario, y eso es lo que nos están ofreciendo ahora mismo el Internet. Debe esforzarse para que el significante sea sugerente y relevante, o sea, su información debe ser relevante también para la sociedad, y también las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas, y también debe respetar la conciencia individual de sus profesionales. Yo diría que la audiencia cuestionará algunas cuestiones como la imparcialidad y la equidad, pero voy a recordar que el concepto de objetividad ha sido tan pisoteado y que muchas veces se utiliza para describir el problema que pretendía resolver. Y voy a añadir como un último detalle que el periodismo crea comunidad. El periodismo sirve para la democracia, Gustavo. Correcto, Mijaela. Queremos también escuchar los criterios de Javier Salinas respecto al tema que estamos abordando. Recordándoles también que Javier Salinas, yo tuve la grata oportunidad de asistir a una capacitación que ofreció en el tiempo que estuvo trabajando en el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE, y justamente nos indicaba, ¿no?, la historia del avance, de la evolución, incluso de los oficios, de los trabajos. Desde épocas ancestrales han aparecido nuevos oficios y nuevas formas de comunicación. Actualmente se puede decir que desde el aparecimiento de la comunicación 2.0, cada ciudadano, cada persona con acceso a Internet es un medio de comunicación, Javier. Gustavo, en efecto. Qué buena memoria, y sí, así mismo es. Yo lo dije y lo ratifico. Las redes sociales revolucionaron la comunicación, y la evolución de la comunicación pasó a un salto en el que antes los medios de comunicación tenían la hegemonía de poder establecer la única vía de difusión, de información, de comunicación, de informar, de llevar la noticia, de trasladar bajo las diferentes formas, los escenarios, las historias, las formas de vida y los hechos que se suscitan. Hoy en día existe... tradicionales, digamos, Javier. Exactamente. Y hoy existe esta diferencia. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de que cada ciudadano con un smartphone, con un teléfono celular, se convierta en un medio de comunicación, en un medio de impartir, de difundir, de llevar adelante mecanismos de hacer noticia, hacer difusión, contar lo que está pasando. Las redes sociales hacen eso, es decir, buscar ese mecanismo en el cual le invitan al ciudadano, le invitan al cibernauta a esto, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y qué está sucediendo? Lo dice Twitter, lo dice Facebook, pero muchas de las veces hay que saber discernir qué información consumimos, qué información viralizamos, compartimos, pero esa es la diferencia que marcamos nosotros los periodistas. Esa es la diferencia que debemos enrumbar de forma adecuada. Y a veces la verdad absoluta no la tiene el periodista, no la va a poder tener, pero sí tratamos de acercarla, porque la misma figura, si la vemos desde otro lado, va a dejar de ser esa proyección que para el otro escenario sí la tiene. Entonces, esa es la diferencia del periodista, en el que podamos saber orientar a la ciudadanía. Pero obviamente, lo acaba de decir nuestra invitada también, en el sentido de que la colega periodista, de que muchas de las veces la equidad, la imparcialidad y la objetividad puede ser muy cuestionable, pero esa tiene que ser la labor también de un periodista en función de buscar y llegar con esa realidad, es decir, escrutar y evaluar las tareas del poder público que a veces tratan de esconderlo, tratan de manejarlo en ausencia de claridad, en ausencia de transparencia, porque muchas de las veces tras de ello puede aparecer hechos que realmente pueden perjudicar. Pero sin embargo, el periodismo tiene esa capacidad de enseñar a observar, a opinar y a pensar
a sacar las deducciones, a sintetizar, a darle forma a una idea. Eso es lo que muchas de las veces en ciertos escenarios y en ciertas circunstancias, como la que hemos vivido, nos ha tocado realmente vivirla de una forma que no quisiéramos, pero nos ha tocado. Y ahí también ha habido el otro rol del periodismo, es decir, de transparentar la situación, cuando las autoridades muchas de las veces nos han dicho que todo está bien, que todo está bajo los parámetros, pero hemos sido los periodistas, los comunicadores sociales, los que hemos accedido a la otra verdad, a la que a lo mejor no querían que veamos. Entonces, ahí tenemos que saber discernir entre lo uno y lo otro. No me quiero extender más porque seguramente hay preguntas y hay más participaciones. Así es, estimado Javier, otra pregunta para usted. Las redes sociales con el uso masivo del Internet prácticamente han hecho que se democratice el acceso a poder expresarse a través de justamente las redes sociales, estas facilidades que nos ofrece la tecnología, y muchos caen en la tentación de la exhibición. En ese contexto y con su conocimiento, Javier, le consulto, ¿cuál es la diferencia entre ser periodista y ser influencer? Bueno, son dos cosas muy distintas, ¿no? Hay influencers que no son periodistas y hay periodistas que no han logrado ser influencers. Eso es bastante claro. El periodista es el que maneja la información y la puede proyectar con un tratamiento adecuado, sabe discernir lo que tiene que poder manejar en el contexto de la realidad en la que nos enfrentamos. El influencer es una persona que tiene una comunidad bastante grande de seguidores, que tiene varias orientaciones, es la persona que de pronto ha tenido un don de comunicar, pero a lo mejor no está capacitado para hacerlo en el tema y en el índole de poder realizar los contrastes de la información, los acercamientos, el seguimiento, el buscar cómo transparentar la realidad. Muchas de las veces confundimos la persona que tiene una comunidad de seguidores amplia, diversa, inclusive a veces hasta con perfiles de comunicación digital que no dicen mucho de la transparencia y de la verdad. Pero ha habido mucha gente que no siempre han manejado adecuadamente la información y están direccionando de acuerdo a la conveniencia. De acuerdo a la conveniencia inclusive económica, de acuerdo a la conveniencia inclusive a veces de los intereses que pueden estar disfrazados de tinte político. Yo recomiendo a la ciudadanía saber distinguir. Hay veces que, por poner un ejemplo, a veces compartimos información de páginas falsas, como por decir un ejemplo nada más, el Mercioco, y lo comparten, lo asumen, lo consumen, lo difunden, lo viralizan, pensando que es verdad. Y a veces hasta se deprimen viendo esas cosas, porque a veces no sabemos discernir entre lo uno y lo otro, porque no todos tenemos esa posibilidad de haber empezado a escarbar el tema del accionar comunicacional, ni hemos conocido un poco más de la teoría comunicacional. Y a veces eso está pasando y eso nos está sucediendo y eso es lo que nos ha hecho daño durante este tiempo. Inclusive las mismas redes sociales han permitido evidenciar cosas falsas que durante todo este tiempo hemos consumido, que a veces nosotros nos damos cuenta fácilmente, decimos, esto está mal, esto está falso, esto no cumple con ciertos parámetros, esta imagen no es de aquí, esta imagen pertenece a otro sitio, esta no es de esta realidad. Entonces, sí, podemos discernir, pero no todos han podido hacerlo. Y ahí nos hemos visto presa de esta situación de las informaciones, de la información que muchas de las veces nos ha llegado de fuentes inclusive inadecuadas y que nos hemos tomado hasta la molestia de compartirlas en nuestras redes y a veces llegar a otros sectores, inclusive atentando también con la tranquilidad de las personas. Por ello, hay que saber discernir lo que es verdaderamente oficial, lo que es falso, lo que no cumple con los parámetros, y ahí está el rol también de poder acceder. Por eso muchas de las veces nos han dicho, acudan a fuentes confirmadas, fuentes oficiales, fuentes que tengan la veracidad y la certeza, Gustavo. En ese contexto podemos abonar el hecho de que en realidad en este tiempo hay una gran facilidad para la creación de medios digitales de todo tipo e incluso ya hay clasificaciones de los 3 tipos de medios que mal informan o desinforman.
son aquellos creados para el efecto, los que tienen ya una agenda para emitir noticias falsas, también aquellos que se crean con el propósito de decir verdades a medias, pero tienen un trasfondo político partidista, son parte de una estrategia incluso, y otros medios que sin tener la voluntad de mal informar, son víctimas, por ejemplo, de la inmediatez y la búsqueda de atención, el clic, y es por eso que incorporan informaciones no lo suficientemente bien verificadas y terminan revelándose como falsas. Quisiera consultarle a la magíster Mijaela Abadín con ese antecedente, cómo poder identificar a los medios de comunicación serios, cómo saber cuando una fuente es confiable. Buena pregunta, Gustavo. Y la verdad es que los periodistas no lo sabemos, pero la prensa en muchas ocasiones ha preferido poner en juego la verdad y su credibilidad para vender más. Ejemplares y clics, porque hoy en día se venden clics. Si se bucea un poco, no es complicado encontrar cómo la credibilidad de los medios está en entredicho. Y la mayoría de los medios, de hecho, en Ecuador, están en entredicho, los medios de comunicación. Es por eso que si se habla de fake news, los primeros en hacer examen de conciencia deben ser los medios de comunicación y a veces los periodistas. Es así como las empresas de las que dependen y que han dejado en una situación precaria pues a nuestra profesión. Las mismas empresas de comunicación, los medios de comunicación, han aumentado la exigencia de cantidad y de inmediatez de información, dejando así el contraste y la calidad periodística en un segundo plano. También la ausencia de temas cuidados, informaciones precisas y comunicación fiable en los medios de comunicación de masas es lo que ha abierto esta brecha. Sumado esto a las prácticas para destacar en Internet, estar siempre en la tendencia y conseguir un mayor público antes que procurar hacer mejor al público, y así se han complicado las cosas. De esta manera, no solo las fake news se han abierto pasos, sino que se han hecho difíciles de diferenciar en muchas ocasiones. Luchar contra la desinformación es un reto para el periodismo, pero también es una oportunidad para recuperar esa credibilidad. Voy a destacar que cuando prima la inmediatez y cuando prima la rentabilidad a través del posicionamiento, hasta los medios serios, reitero, medios serios de comunicación del Ecuador, medios incluso públicos, han publicado bulos dejándose llevar por la falta de contraste de esas informaciones. Como profesional de la comunicación, como periodista, siempre recomiendo consultar varias fuentes, consultar varios periódicos, y siempre poner en entredicho la información, siempre decir por qué el periodista quiere decirme esto, por qué ese medio quiere decirme esta información. Creo que es la mejor forma para estar informado y para no dar credibilidad pues a noticias falsas. También voy a completar lo que dijo antes el colega Javier Salinas, que los periodistas ahora deben actuar de intermediarios entre los poderes y entre los que no lo son. Y para eso tenemos que tener una objetividad y un compromiso con la verdad, que aunque antes eran esos valores principales del periodismo, ahora con la ola de los fake news parece que estos valores están en la cuerda floja, porque vivimos en un momento en que todo se cuestiona y que eso beneficia a los que quieren desinformar y los que quieren que esa desinformación se mueva. Las noticias falsas no vienen desde ahora, desde siempre han existido, pero con el periodismo digital y con las redes sociales se han disparado. Voy a recordar que en 2017 el diccionario Oxford escogió la palabra, el vocablo fake news como palabra del año 2017, Gustavo. Mijaela, usted en su intervención minutos anteriores habló acerca de la imparcialidad. Esto es un asunto que ya se ha venido debatiendo desde hace varios años atrás,
porque en realidad es muy difícil llegar a aquello. Todos los seres humanos tenemos dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, emociones, tenemos sensaciones que ya vienen adquiridas desde nuestra infancia. Siempre vamos a tener en nuestro yo interno alguna preferencia, alguna disidencia, alguna apatía por cual o tal tema o personaje incluso. Por eso es que se dice que la imparcialidad como tal no existe. Sin embargo, debemos tender a aquello. Tal vez la neutralidad sería la palabra que puede reemplazar a la imparcialidad. ¿Se lo puede cumplir? Gustavo, tienes toda la razón. Como seres humanos, no como periodistas, sino como seres humanos, somos imparciales, somos, o sea, por nuestro instinto. Sin embargo, debemos procurar, somos imparciales. Continúe, por favor. ¿Me escuchas? Perdón. ¿Me escuchas? Creo que estamos con un problema de conexión. Estamos escuchándote perfectamente, Mijaela. Lo que pasa es que al estar en esta conexión hay unos segundos de diferencia y queda un bachecito, pero podemos escucharle perfectamente. Hasta aquí no ha fallado el sonido, Mijaela. Continúe, por favor, con su explicación. Decía que como seres humanos, no solo como periodistas, nosotros nos estamos tendiendo a una verdad o a una otra verdad. De alguna forma, aunque tendremos a la imparcialidad, somos parciales, pero porque eso es nato a nuestra persona y a nuestro ser humano. Sin embargo, mientras estemos dando voz a todas las personas que no tienen voz, mientras estemos actuando con la verdad, mientras la información sea contrastada, mientras la información cumpla con todos los conceptos del periodismo, creo que en ese momento estamos realizando un buen trabajo periodístico. Ahora, uno de los graves retos, y paso con el magíster Javier Salinas, uno de los graves retos es la sostenibilidad, porque a mi parecer, y escribí un artículo de opinión al respecto, parte de las soluciones para afrontar las fake news, a mi concepto una vez más, está en los medios tradicionales, porque los medios tradicionales tienen más experiencia, tienen más establecido su estructura, tanto en infraestructura física, como en equipamiento, como en talento humano, y me parece a mí que son los encargados de a través de sus periodistas, de la capacitación permanente, combatir a las fake news. Pero todo esto también requiere un financiamiento, y en nuestros tiempos es complicado para todas las empresas mismo. Está complicada la situación, más aún para el sector de los medios de comunicación y más aún con la crisis sanitaria. ¿Cómo afrontar esta situación de poder establecer unos buenos lineamientos con el personal y mantener un medio de comunicación tradicional frente a esta crisis económica, Javier? Sí, Gustavo, la situación es complicada. Nadie estuvo preparado para esto, absolutamente nadie. Solamente debemos tomar en cuenta que ni el gobierno de la República, mucho más sustentable, ha estado preparado para enfrentar este tipo de pandemias, este tipo de circunstancias que luego de un tema sanitario ha traído consigo un tema económico, que este tema económico ha traído consigo un sinnúmero de efectos sociales colaterales, y esto realmente menoscaba cualquier situación, cualquier capacidad empresarial, por más bien estructurada que esté y por más años de tradición que pueda tener y de trayectoria, pues realmente se va a ver afectada, se va a ver destruida en su posibilidad de seguir. El desafío está ahí en buscar los mecanismos, las alternativas, las acciones, y de pronto en estos momentos de dificultad, cuando hay que buscar los mecanismos para poder surgir. Levantarse de las cenizas es difícil, no va a ser fácil, pero yo creo que este escenario es el que nos va a buscar mecanismos para reinventarnos de pronto, para tratar de buscar la sustentabilidad en otras iniciativas y de pronto ser más creativos, optimizar los recursos. De pronto el talento humano tiene que redoblar el esfuerzo, pero obviamente la situación tiene que buscarse en un ámbito de la solidaridad.
el buscar alternativas no solamente en el ámbito de carácter público, que de pronto están en la obligación, que de pronto sienten la necesidad de ayudar a los diferentes sectores productivos, a los sectores empresariales, a los sectores de la comunicación que también han sido extremadamente golpeados. La sostenibilidad ha sido bastante difícil durante todo este tiempo de pandemia. Solo recordemos nada más quienes hemos manejado el tema de los medios de comunicación. El día 16 empezó el estado de excepción, el mes de marzo del 2020. Al día siguiente, las agencias publicitarias, las empresas privadas empezaron a retirarnos la publicidad. Y ahí es de donde empezamos a sentir este golpe, este bache fuerte para poder mantener. Y mientras tanto, el Estado ecuatoriano no hicieron nada para aplacar la necesidad de buscar un tiempo de sostenibilidad. Nos dijeron que no nos van a cobrar la luz inmediatamente, pero no hay problema. A los 3 meses después nos tocó pagar igual. Dijeron que los préstamos no tenemos que pagarlos inmediatamente, pero igual después de los 3 meses tuvimos que continuar con la normalidad. Entonces, ahí viene el desafío y ahí viene el reto. ¿Cómo hacer para que la comunicación, la difusión y la credibilidad en estos tiempos de pandemia realmente podamos llevarla a flote? Y sí, Gustavo, en realidad, en los medios tradicionales, los que tenemos una regulación que va más allá de las redes sociales, pues sí, estamos sujetos a realizar un proceso de difusión, de periodismo contrastado, de periodismo en el ámbito de poder garantizarle realmente lo que la ciudadanía se merece, que podamos mostrarle las dos caras de la moneda, lo bueno, lo malo, lo oscuro y lo transparente, que tengamos esa posibilidad de hacerlo, y eso también demanda un esfuerzo. Realmente hay que tomar en cuenta varios factores aquí, y uno de ellos también tiene que haber un tema de solidaridad. Por un lado, las autoridades del sector público tomar decisiones en función de la población local. ¿Qué quiero decir con esto? Que los recursos se reinviertan, los recursos públicos se queden en la localidad. Segundo, que la empresa privada tenga una especie de visión a futuro también, y esto lo digo en el ámbito empresarial, es decir, buscar alternativas, reinventarnos, buscar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de negocio, porque realmente eso es lo que necesitamos en este tiempo. Y esto también tiene que ir de la mano con los medios de comunicación. Vuelvo y repito, el tema de los medios de comunicación tradicionales, como se llama, los medios estamos sujetos a una regulación que va más allá de las redes sociales, más allá de la ley de comunicación. Nosotros los medios tenemos que manejarnos en una línea y un equilibrio de tal forma que no tengamos que caer en este linchamiento mediático que muchos otros sí lo han hecho, pero que no hay acción ni reacción de las personas linchadas con las redes sociales, y que eso no desmerece el trabajo de los medios de comunicación serios que sí estamos sujetos a este tipo de iniciativas, Gustavo. Quiero consultarle su criterio también, Javier, una reflexión de su parte. ¿Los medios tradicionales corren peligro de extinción ya que han sido desplazados por los medios digitales? Gustavo, es lo que yo estoy diciendo. Tenemos que buscar mecanismos para reinventarnos, para buscar alternativas. Sí, de pronto desde la capital de los ecuatorianos lo podamos ver sencillo. Sí, el medio tradicional va a quedar desplazado, pero no. En nuestra realidad como la Amazonía, un medio de comunicación masivo no son las redes sociales, no es el acceso al Internet, somos la radio. Somos los medios tradicionales los que podemos llegar a esos sectores con facilidad, con mayor penetración. Y si no, pregúntele a la gente de Sarayaku cómo reciben las noticias. Los que podrán tener acceso a Internet satelital podrán acceder a través de redes sociales. Pero la gran mayoría, ¿cómo lo siguen haciendo, Gustavo? ¿Y cómo lo siguen haciendo? Es a través de la radiodifusión, y es por ello que se reciben a diario los reportes de comunicación que nos dicen, sí, ¿sabe qué? Cuéntenos cuántos casos positivos tenemos ya en la provincia, cuántos casos se han recuperado de COVID-19. Esa información es la que queremos también tenerla todos los días actualizada, y entonces ahí me doy cuenta. Yo lo hablo en el tema de la radio, la televisión tendrá que tener su espacio, los medios impresos tendrán que tener también su reinvención y dar un salto cuantitativo y cualitativo en el tema de poder penetrar a otros sectores, pero cada quien tiene que buscar esta forma de reinventarse. La radio y los medios televisivos, los medios impresos,
no pueden desconectarse de las redes sociales y de la tecnología. Es más, las dos cosas tienen que ir de la mano, las dos cosas tienen que fusionarse, porque no podemos perder el objetivo y el norte para el cual fuimos creados. Es decir, tenemos que seguir llegando a un sector, pero también no podemos descuidar de nuestros sectores y objetivos principales en cuanto a público, Gustavo. Paso con Mijaela Badin y le consulto si parte de las soluciones para combatir a las fake news está también en el buen trabajo que crea a la vez una marca personal del periodista que hace su trabajo con eficiencia y también del medio de comunicación. Querido Gustavo, sin duda, sin duda. Ahora el problema radica en que las redes sociales todo el mundo puede escribir cualquier cosa sin ningún tipo de fundamento, sin ninguna garantía y que, bueno, esa información puede llegar a mucha gente. De esta forma se ha puesto en duda el papel intermediario que siempre ha tenido el periodista. Entonces, claro que el periodista como profesional debe crear su marca personal para luchar contra esta desinformación y también para mostrarse como profesional, como una persona que muestre credibilidad hacia la audiencia. Con las fake news, como decía antes, los trolls, los llamados trolls, han creado desinformación, por una parte para pasar un buen rato y por otra parte pues porque están pagados para hacer eso, sobre todo en los temas políticos. Yo como profesional del periodismo, como periodista, estoy luchando por todos los medios para que la gente me lea, para que la gente crea mis noticias, para que la gente, mi audiencia, considere que mi información, la información que yo emito, la que difundo a través de mis redes sociales, a través de los periódicos donde escribo, que la información es contrastada, veraz, con las voces que sean necesarias y que esta información pues me define a mí como profesional del periodismo. Yo invito y creo que es la mejor forma de reinventarse, ¿no?, del periodista del siglo XXI, cuando, claro, los medios tradicionales de alguna forma ya se están perdiendo o se están reinventando. Voy a recordar también que el 24 de julio, el mes pasado, ya casi hace un mes, pues fueron despedidas más de 500 personas de los medios públicos de Ecuador. 500, entre ellos muchos periodistas, 500 profesionales de la comunicación, y con eso, pues, ¿qué hace tanta gente en el paro y qué hace tanta gente sin trabajo? Pues la mejor forma es crear una marca personal y crear un medio digital, porque en este momento es imposible, ¿no?, crear un medio impreso donde pueda expresar su profesionalismo y su forma de trabajar, querido Gustavo. Mijaela, ¿qué se necesita para la formación de buenos periodistas? ¿Sería oportuno volver la mirada hacia la lectura y cómo no caer ante la tentación de lo visual, que es lo que está haciendo la mayoría y se lo puede hacer fácilmente ahora con un smartphone en las manos? Primero, hay que estudiar periodismo. Me van a criticar mucho a lo mejor hablando así, pero creo que un buen periodista debe estudiar periodismo. Estamos de acuerdo. Un buen psicólogo es eso. Un buen psicólogo es un buen psicólogo, un buen antropólogo es un buen antropólogo, un buen médico es un buen médico, pero no es un buen periodista. Y sin pasar por una carrera periodística es imposible realmente. Es imposible porque no vas a poder ejercer una profesión con las herramientas necesarias. Y para eso, pues, se necesitan 4 o 5 años de profesionalización, querido amigo. ¿Cómo ha cambiado su experiencia, Mijaela? Y le anticipo a Javier que esta es una pregunta para los dos. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer periodismo en su experiencia en estos últimos años, Mijaela?
Yo comencé haciendo periodismo empresa a empresa hace unos 17 años, luego hice también radio. Cambió mucho porque antes no teníamos esta herramienta tan grande que es Internet. Entonces antes trabajábamos con una grabadora, una grabadora grande, un lápiz y un cuadernito donde escribir nuestras notas. Ahora ha cambiado porque nos podemos conectar de un rincón del mundo a otro rincón del mundo. Podemos ponernos en contacto con profesionales de distintos niveles, podemos contrastar información de otra manera, incluso podemos escribir noticias que tengan protagonismo en un país y en otro, como es en Latinoamérica, a través de las diferentes entidades como Conectas y como Fundación Gabo. El periodismo ha cambiado, pero nuestra esencia como periodistas nunca. Yo sé todo lo que estudié hace 17 años, cuando comencé periodismo, estoy poniendo en práctica ahora, porque la forma de conocer la verdad no cambia. La forma de entrevistar a una persona para descubrir una verdad o para descubrir su verdad no cambia. Entonces, la esencia del periodismo queda la misma, solo que ahora tenemos unas herramientas que nos hacen la vida más fácil, nos hacen el trabajo más fácil, porque escribir en un ordenador es mucho más rápido que escribir en una máquina o escribir en un cuaderno para que luego otros compañeros pongan esas letras pues en una máquina. Amigo. Correcto, Mijaela. Paso con Javier y le hago la misma consulta que le acabamos de hacer a Mijaela hace unos instantes. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer periodismo en su experiencia en los últimos tiempos? Sí, Gustavo y a la colega, a mí me gustaría solamente enfatizar un planteamiento y luego me voy con la respuesta, Gustavo. No quisiera dejar pasar por alto y a veces no quisiera ser discriminante y si es que lo toman a mal, me sepan disculpar, pero en el periodismo cualquiera puede hacerlo, lo intenta hacer, lo quiere hacer, le gusta hacer. La comunicación es muy maleable, muy dúctil, que si es que es un médico cirujano, tranquilamente ingresa a una cabina de radio y hace un programa. Pero yo no sé si Gustavo, usted o Mijaela, que también tienen su amplia trayectoria, han ingresado al quirófano a operar, a hacer una cirugía de corazón abierto. Yo no sé si es que hemos tenido esa posibilidad. Yo ni de espectador he podido entrar a un quirófano a ver una cirugía de esa magnitud. Pero en cambio sí, muchas otras personas inclusive hacen del periodismo una actividad paralela en la cual de pronto con un don, con una posibilidad de comunicar, salen a los medios, dirigen espacios, incluso en ese ámbito es muy posible, la comunicación permite eso, los medios de comunicación permitimos eso y a veces es importante que frente a ello reflexionemos de lo trascendental que significa hacer comunicación social, hacer periodismo, hacer esta actividad tan noble, a veces tan difícil e incomprensible y que muchas de las veces ha sido hasta mal visto porque ciertos sectores no quieren ver la forma como ve el periodista las cosas, o a veces inclusive menospreciado de la forma como muestra las verdades o cómo muestra las realidades. Eso solamente para acotar y para reflexionar. ¿Cuánto ha cambiado la actividad periodística? Pues mucho. Realmente hoy las redes sociales han transformado la forma de comunicarlo, y no lo digo en el ámbito de difundir, sino en el ámbito de compartir la información, de compartir el contenido, por ejemplo. Es decir, en cuestión de segundos, una nota periodística puede llegar al otro lado del planeta a través de mensajería, y es que esto es lo que nos está llevando a una vertiginosidad, a la inmediatez a la cual la noticia, como lo decía la colega, necesita esto. Si no, no es noticia, la inmediatez es la que nos obliga a veces a los periodistas a cometer inclusive errores de contrastación, errores de confirmación de datos, que a veces eso es lo que nos hace llevar a cometer alguna actividad que de pronto no está dentro de lo contemplado. ¿Cuánto ha cambiado la forma de hacer comunicación? Pues mucho. Cuando
cuando iniciamos en la actividad periodística, pues yo recuerdo muy difícil que era inclusive trabajar con las grabadoras de cassette, unas cosas enormes, retroceder, adelantar, y luego pues esto ha venido muchísimo mejorando, factibilidad, los smartphones han cambiado mucho la realidad, y hoy en día las redes sociales, pues desde cualquier punto, con conectividad a internet, pues uno puede hacer una transmisión en vivo que tranquilamente le da ese enfoque de inmediatez, de rapidez, de estar cercano a la gente, de estar muy cercano, incluso donde la información se genera, y que eso es lo que hoy en día está demandando más la ciudadanía. Le gusta eso, le gusta ese tipo de actividades en las cuales en el punto, en el lugar de los hechos, ahí le gusta que la información se genere inmediatamente, a veces sin tener tiempo ni siquiera a procesar. Pero bueno, son gajes del oficio, son gajes de la actividad, y para ello tenemos que seguirnos preparando. Javier, tomo parte de su intervención en el sentido de que usted mencionaba algo con lo que yo estoy también de acuerdo, que el periodista debe tener una formación. Ahora a lo menos ya hay las facilidades para estudiar, porque hay mucha gente que no tiene un título profesional, pero ha hecho comunicación toda su vida y sí tiene destrezas y sí lo hace bien, porque las destrezas se adquieren también en la práctica, en el entrenamiento, y acompañado de la ética hacen un muy buen trabajo, porque hemos visto también comunicadores sociales o periodistas con título, pero pónganle enfrente a una pantalla de televisión o al micrófono, no desarrollan correctamente, no tienen las destrezas, digamos, para poder realizar un buen trabajo, mientras que hemos visto también de los otros, es decir, gente de pronto solamente con una practicidad, pero tienen un buen desenvolvimiento. Aún así, me parece que lo ideal sería que ambas cosas vayan de la mano, es decir, una experiencia desde el empirismo, pero sin dejar de lado la parte académica. Javier, ¿cuál es su criterio? Es importante señalarlo, Gustavo. Sí, en efecto, y es loable inclusive las acciones que se han desplegado con el afán de buscar ello, es decir, de que tengamos el acceso a la profesionalización, pero a veces es complicado. Y en verdad, vuelvo a retomar sus palabras, hay personas honorables que han dedicado su vida, han entregado su vida al periodismo, y a veces lo único que les ha faltado de pronto es un poco de capital, de recursos solamente para sacar su título profesional, porque actividad periodística y experiencia la tienen. Y en realidad, sí, hay lo otro que saliendo de las aulas universitarias, uno puede tener la teoría en la cabeza, pero no puede tener la experiencia. Y ahí tiene que ir el jugarse el día a día, el aprender, el incursionar, el experimentar, el que podamos descubrir nuestro talento. El pez puede ser un verdadero ser inútil de poder trepar en un árbol, pero sí es un ser vivo que puede ser muy escurridizo en las aguas y muy hábil nadando. Es así. Hay periodistas que les gusta escribir, hay personas que les gusta salir en la pantalla, tener la cualidad, la destreza, y eso también, las ramas del periodismo son muy amplias, son muy diversas, pero sí, hoy en día la sociedad necesita de ese tipo de personas con destrezas múltiples que puedan hacer muchas cosas a la vez, aunque la especialización tiene que ser un fuerte en cada uno de los seres humanos que nos dedicamos a esta labor. Hay quienes se dedican a la radio, pues que se dediquen a la radio, hay quienes se dedican a la televisión y lo hacen bien, entonces tienen que seguir buscando ese mecanismo de que la experiencia, el aprendizaje diario, junto con una formación profesional que nunca es tarde, pues pueda seguirse fortaleciendo para el bien de quienes son sus seguidores a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Correcto, Javier. Agradecemos también la presencia de nuestros amigos que nos están viendo en estos instantes a través del Facebook Live de Semanario El Observador. Esta entrevista va a quedar posteada en la fanpage para que más adelante cualquier persona que tenga el interés pueda revisar, pueda compartir también a la gente que crean que lo que hemos aquí hablado sea de su utilidad. Tenemos algunos comentarios y preguntas. En la parte final estaremos dando la lectura correspondiente. Antes de pasar también con las conclusiones, las recomendaciones de nuestros invitados, quiero hacerles
una pregunta a cada uno de ellos, o más bien les voy a pedir su reflexión con respecto a algunas frases que hemos tomado de nuestros talleres de capacitación que hemos tenido a lo largo de estos años. Tenemos apuntes y con frases que nos han impactado y queremos compartir con nuestros invitados y que nos expresen sus reflexiones respecto a las frases que vamos a anunciarles en estos instantes. Voy con Mijaela Badin en estos instantes, ex coeditora de Diario El Tiempo, y le pido su criterio con respecto a la siguiente frase. Las fake news, con respecto a las fake news, la falsedad vuela y la verdad viene cojeando tras ella. ¿Es verdad? ¿Me escuchas, Gustavo? Estamos escuchándote perfectamente, Mijaela. Continúa, por favor. Sí, dijiste ¿Me puedes repetir la frase, por favor? Con todo gusto. La falsedad vuela y la verdad viene cojeando detrás de ella. Claro, con las fake news lo que se ha visto es la viralidad, ¿no? de todas las noticias que crean sensacionalismo. Y luego con el fact-checking de los medios, de algunos medios o de algunos interesados, ¿no? En demostrar que esas informaciones son falsas, nunca ha tenido la misma repercusión que la noticia en sí. Por más que luego se desmienta la información, nunca la verdad tiene la misma viralidad que la noticia, que el fake news. Correcto, vamos con Javier Salinas. Le voy a pedir su criterio, su análisis con respecto a la siguiente frase. Ahora sé que el exceso de información es peor que su escasez. Tenemos demasiada información a veces. A veces no avanzamos a digerir todo lo que sucede en el país. Y me he dado cuenta durante todo este tiempo es que inclusive como estrategia gubernamental, yo veo así, cada día generan un nuevo escándalo para que nos olvidemos de lo que pasó el día de ayer. Y esa ha sido una tónica repetitiva, incluso creo que hasta una metodología perversa para poder desvirtuar lo uno de lo otro. Lo que sucedió hace la semana anterior ya no lo recordamos, tal vez lo de ayer. Y en realidad, hay demasiada información que consumir, que digerir, pero a veces no todo lo avanzamos a manejar adecuadamente. Todo pasa tan superficialmente que a veces inclusive dejamos pasar las cosas importantes, trascendentales, dejándonos llevar por cosas que realmente no llegan ni siquiera a ser una noticia. Seguimos con Javier. Voy a mencionarle otra frase y finalizamos con Mijaela Badin. Para Javier, una vez más, su criterio con respecto a la siguiente frase. Un periodista no puede replicar una fake news. El periodista duda hasta de sí mismo. Sí, y es que muchas de las veces la inmediatez es la que nos obliga a cometer errores, pero no justifica, los medios no justifican el fin, y en realidad la duda debe estar siempre, y no solamente en el periodismo, la duda debe estar también en otras actividades. A veces somos muy experimentales y tenemos que verlo, captarlo, registrarlo y mantenerlo con respaldo para poder estar convencidos de que el hecho es real, de que la afirmación que nos corresponde difundir es la verdadera. Pero al menos eso es lo que nos interesa a los periodistas y a los comunicadores. Hemos aprendido en este tiempo de que todo tiene que estar respaldado en algo. Toda información, toda difusión tiene que estar respaldado en algo. Puede ser un audio, puede ser una imagen, puede ser un video. Si es que tenemos ese elemento fundamental, ahí realmente tenemos el sustento de nuestro actuar. Paso con Mijaela Badin en estos instantes y le planteo la siguiente frase que está también a modo de pregunta. ¿El periodismo es el perro guardián o es el medio de difusión oficial? ¿Me puedes repetir, porfa, la pregunta? Se está cortando mucho. Con todo agrado. Repito, despacito. Sí. ¿El periodismo es el perro guardián
o es el medio de difusión oficial? El periodismo nunca debe ser el pero guardián porque no somos jueces de la noticia. El periodismo tampoco puede ser un medio oficial, debe ser el periodismo debe practicar el periodista debe practicar su profesión, ¿no? Con veracidad, contrastando la información, pero no es no es parte, ¿no? Y tampoco es la voz oficial de una noticia. Una noticia pues tiene sus verdades, tiene sus voces oficiales o no, porque no solo hay voces oficiales, recordemos que hay mucha gente que queda en el olvido y que nunca tiene voz, y la labor del periodista es dar voz a aquellos que no la tienen realmente. ¿Es un poder o un contrapoder el periodismo, Mijaela? Debería ser un contrapoder. Correcto. Vamos ahora a dar lectura a algunos de los mensajes que nos hacen llegar nuestros amigos cibernautas. Tenemos unos comentarios y también preguntas. Vamos a dar paso enseguida en estos instantes. Alexis Maruri nos dice: felicidades a los panelistas y por la iniciativa de este tipo de contenidos de calidad. Sigan adelante. Y nos formula una pregunta también. ¿El nivel del periodismo en Pastaza es bueno? ¿Quiénes están detrás de una plataforma digital? ¿Mantienen estándares acordes de redacción y contenidos? ¿Qué debe hacer la ciudadanía? Vamos a pedirle a Javier Salinas, que es en territorio, está laborando, nos puede dar un mejor criterio respecto a la pregunta de nuestro amigo. Javier, ¿cuál sería su respuesta? Sí, Gustavo, gracias. Saludos, Alexis, por el planteamiento. Bueno, el juzgar como periodista, yo no puedo juzgarles a los demás su actuar. Yo solamente quisiera ratificar lo dicho en todo ese tiempo. El proceso de la capacidad periodística debe estar no solamente anclada a un tema fundamental que debe ser una actitud, una cualidad o un don. Tiene que estar detrás de ello una formación. Y eso no necesariamente tiene que pasar por unas aulas universitarias, que es lo importante, que es lo fundamental, que es lo trascendental, que a eso buscamos y ojalá todos pudiéramos tener acceso. El tema también tiene que pasar por un proceso de autoformación diaria, de autocapacitación, de autoeducación. Sí, en realidad el tema del estilo de redacción puede dar mucho que pensar, mucho que decir, y a veces no somos cuales ni tantos para juzgar, al menos yo en lo personal no lo hago. La ciudadanía tiene la capacidad de hacerlo, de juzgarlo, de decir si es que lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, pero lamentablemente eso consumimos. Eso es lo que está ahí y a veces eso lo consumimos y nos hemos acostumbrado, y eso es lo malo. Entonces, la ciudadanía tiene que cumplir un papel fundamental de reprochar, de rechazar, de exigir. Ese debe ser nuestro rol también como consumidores de la información. Yo solamente quisiera agradecerle a Alexis que la ciudadanía juega un papel fundamental en este tiempo, ¿sí? Ellos deciden lo que consumen y lo que no consumen, lo que rechazan y lo que no rechazan, lo que están de acuerdo o no están de acuerdo. Ahí radica el objetivo. Sin embargo, más vende el sensacionalismo. Correcto, Javier, y añadiendo algo respecto a sus palabras, usted mencionó algo clave: la autoeducación, la autoformación, asistir a talleres, que sí los hay, nos van a permitir ayudar a mejorar, porque hemos visto, como decíamos, comunicadores sociales o periodistas de oficio que no tienen título y, claro, justifican, dice, yo tengo unos 20 años de experiencia, pero no es tanto así a veces. En muchas ocasiones no son 20 años de experiencia, sino es un año repetido por 20 veces, porque han venido haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no ha habido una renovación, no ha habido una autoformación, no ha habido la lectura de libros, que son también un buen elemento que nos permite aprender cada día más. Vamos a continuar con los mensajes que nos hacen llegar nuestros amigos. Danielita Vallejo nos escribe: los medios tradicionales nunca perderán su importancia. Lo consumen todos los grupos, aunque muchos no lo reconozcan,
el apostar solo a lo digital se cae en la discriminación de varios sectores. Le vamos a pedir a Mijaela que comente este mensaje que nos han escrito en estos instantes nuestros amigos que nos están viendo a través del semanario El Observador. Mijaela. Gustavo, totalmente de acuerdo. A pesar de que en este momento nos están asustando de que los medios de comunicación tradicionales van a desaparecer. Yo me acuerdo que con la radio hace muchos años, hace 50 años, también pasaba hace 30 años también pasaba lo mismo. Un medio de comunicación tradicional tiene su oportunidad siempre y cuando no se base solo en la inmediatez de la noticia. De nada me sirve que un periódico saque al día siguiente que en Cuenca asesinaron a una persona si yo me entero por las redes sociales de esa noticia. Me gustaría leer al día siguiente en el periódico quién era esa persona, a qué se dedicaba, de qué forma había matado, cuántos asesinatos hubo en Cuenca, yo qué sé, en el último año. Necesito saber mucho más. Es decir, la noticia como tal ya no tiene lugar en un medio tradicional. Tenemos que enfocarnos en otros géneros periodísticos tan ricos como el reportaje, como la crónica, como la entrevista, para enterarnos pues de la noticia. Ya nos sirven elementos tan básicos, ¿no? De quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso voy a dejar espacio, ¿no? Para la prensa digital, para los periódicos digitales que informen. Y creo que de esa forma la prensa tradicional siempre tendrá su espacio, cuando se enfoque más en otros géneros periodísticos y no en la noticia. Correcto, Mijaela. Agradecemos a todas las personas que nos están observando en estos instantes y como lo dijimos anteriormente, este diálogo que hemos mantenido va a quedar posteado en la fanpage de Semanario El Observador para que puedan revisar en el transcurso de las horas, en el transcurso de los días, si tienen alguien a quien creen que les puede ser utilidad los comentarios y los criterios que aquí se han vertido, pueden también compartirlo. Agradecemos a Adrián Ramos, quien es el director de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, que nos está observando en estos instantes, y nos escribe excelentes intervenciones, felicitaciones. Estamos también ya con el tiempo previsto para el desarrollo de este diálogo que hemos mantenido, así que vamos a pasar con la parte de conclusiones y recomendaciones de nuestros invitados. Empiezo con Javier Salinas para que tenga la gentileza de expresarnos sus comentarios finales en estos instantes en el desarrollo del programa Mirada Analítica. Gracias, Gustavo. Solamente quisiera invitarles a todos. Hoy en día todos tenemos esa capacidad de difundir, todos tenemos esa capacidad de informar, al menos quienes tengan la posibilidad de acceder a los medios digitales, a las redes sociales, se convierten en un medio de comunicación, se convierten en un mecanismo de masificar contenido informativo. Y esto solamente manejarlo adecuadamente, manejarlo con prudencia, manejarlo con el contraste respectivo, como se decía en algún momento, de confirmarlo, de corroborarlo, de no caer en ese apasionamiento por cierto sensacionalismo y cierto amarillismo. Ahora, lo que yo no puedo dejar de lado es invitarles a todos, realmente. La única oportunidad de superar cualquier circunstancia, cualquier situación, es seguir autoeducándonos, autoformándonos. No necesitamos, inclusive con el contenido que existe en YouTube, hay un sinnúmero de tutoriales. Hoy en día las redes sociales han puesto de manifiesto una especie de webinars que son compartir contenido, charlas digitales que únicamente con acceder a nuestro smartphone, a nuestra computadora, podemos seguir enriqueciendo nuestros conocimientos. El tiempo nunca es tarde, y a nuestros buenos amigos periodistas que están buscando a través de esta experiencia capitalizar al pasar del tiempo con una profesionalización, con una formación, mi felicitación para ellos, que lo hagan, que lo sigan haciendo, y si lo logran, que busquen otros objetivos y otros retos más. Gracias, Gustavo. Gracias a Mirada Analítica, Semanario El Observador, y a la colega Mijaela por permitirnos en esta ocasión compartir
nuestro criterio, nuestro planteamiento y nuestro análisis. Esa es la forma de cómo todos podamos aportar a construir una mejor sociedad. Gracias, Javier. Paso con la magíster Mijaela Badín, a quien le solicitamos sus conclusiones y recomendaciones en la parte final del programa. Muchísimas gracias, Gustavo. Mi recomendación sería sentido común. Sentido común a todos, sentido común para los periodistas y sentido común para la audiencia como tal. Es verdad que el periodismo pues ha perdido credibilidad y que con las redes sociales es mucho más fácil que se esparzan esas noticias falsas. Todos tenemos medios y herramientas para desinformar y hacer que una mentira tenga un aspecto tan real y muy sencillo. Esas noticias falsas de verdad tienen parte de verdad, pero conllevan desinformación para que el lector llegue a conclusiones erróneas. ¿Cómo debemos hacer? El primer paso es detectar esa noticia falsa. La mayoría de las veces debemos localizar esa noticia a través de la comunidad, ya que no se hace llegar a través de las redes sociales. WhatsApp también es una forma de difundir noticias falsas y tenemos que desmontarlas. Aquí es el rol de los periodistas y aquí es nuestro trabajo, desmontar y desmentir esas noticias falsas, y es nuestro trabajo de investigación. Y también difundir las noticias falsas, para difundir esas noticias falsas debemos prevenir y sobre todo detectarlas como audiencia, como periodista, debemos asegurarnos que quien está compartiendo una noticia debe saber que a ver si esa noticia puede aparecer en otro medio, a verificar otro medio de comunicación. No quedarse solo con un titular y seguir leyendo para averiguar si es falsa o no. En el texto, en el cuerpo del texto, a veces uno se puede dar cuenta fácilmente de que es una noticia falsa. Y no fiarse como tercera recomendación, no fiarse de los famosos mensajes de WhatsApp con noticias extrañas, ni tampoco de las citas, ni sin fuente, ni fecha. Esa es mi recomendación, sobre todo, querido Gustavo, y como dije al principio, sentido común. Y muchísimas gracias por la invitación a este programa. Un gran abrazo también a Javier Salinas. Me parece un espacio muy oportuno y un buen tema de debate para dar a conocer una realidad que tanto nos ha hecho daño durante esta pandemia. Con el famoso coronavirus, con el COVID-19, incluso los periodistas hemos puesto en duda muchas informaciones, con los famosos tratamientos, las vacunas, que si es bueno o no tomar dióxido de cloro, que si va a aparecer la vacuna pronto, que si es bueno llevar la mascarilla o no. Todas estas cosas podemos contrastarlas, podemos informarnos a través de diferentes medios de comunicación, con los profesionales con los médicos, con los investigadores. Tenemos que informarnos más y no dejar pasar todo este tipo de información que tanto daño nos hace como sociedad. Gracias, Mijaela. De nuestra parte también compartimos conclusiones que hemos venido apuntando a lo largo del desarrollo de este diálogo. Los buenos periodistas y el buen periodismo son en esta pandemia más necesarios que nunca. La ética es el camino y las redes sociales, el Internet, pueden estar inundados de falsedades, pero no los medios y periodistas comprometidos en satisfacer con profesionalismo las necesidades informativas de la ciudadanía. Agradecemos sobremanera una vez más a nuestros invitados, a la magíster Mijaela Badín y al magíster Javier Salinas Alba, ambos expertos en comunicación social, quienes nos han compartido sus visiones y criterios en esta mañana. Para todos ustedes, un abrazo y nos veremos en una nueva entrega de Mirada Analítica la próxima semana. Buenos días para todos.